Buen día. A continuación vamos a estudiar el dimensionamiento de los transformadores de medida y cálculo del costo de la electricidad. En la figura 1 se muestra el diagrama unifilar de una red de distribución de energía eléctrica a 4.000 metros sobre el nivel del mar. En los siguientes párrafos nos hacen una descripción de esta, pero en este caso vamos a pasar directamente a los problemas. Para el problema 1 me indica la curva de demanda del punto C, se muestra en la figura. Determine el costo de la electricidad en el primario del transformador. Ignore los datos de corriente y factor de potencia. Volviendo al diagrama unifilar, ignorando estos datos, observamos que el punto C en esta parte. Entonces, la curva de demanda que me presentaban en la figura corresponde a este punto C. Pero lo que me pide es calcular el costo de la electricidad en este punto que lo voy a llamar C', en el primario de este transformador de Y. Por lo tanto, para referir los datos del secundario al primario, debo considerar las pérdidas que hay en este transformador. Y eso nos dan de dato. Si volvemos acá, nos indica. Las pérdidas en las líneas de transmisión se estiman del 15%. Esto no lo vamos a utilizar. Pero en los transformadores, esto sí nos interesa, 2%. Entonces, ese dato de 2% lo vamos a utilizar. Volviendo al problema, acá está. Las pérdidas se estiman del 2% en los transformadores. Por lo tanto, la curva de demanda en el primario del transformador será D', que sería la demanda en el punto C', va a ser igual a la demanda en el punto C, más esas pérdidas del 2%, 2 sobre 100% para convertirlo a decimal. Y esto por la demanda. Esto me resultaría en un valor de 1.02 por la demanda. Y esta ecuación lo aplico a cada periodo. En este caso, en las horas de 0 a 6, multiplico 100 por 1.02 y esto resulta 102 kilovatios. Lo propio para desde las 6 hasta las 17 horas. Sería 500 por 1.02, me resultaría 510 kilovatios. Y así para el último periodo. Luego, una vez obtenido la curva de demanda, ahora para el primario del transformador, en este caso el punto C', ya puedo calcular los cargos, bueno, el costo de la electricidad. Analizando el punto C', volviendo al diagrama unifilar, corresponde a media tensión, acá, porque su tensión en esta parte va a ser 24.9 kilovoltios, ya es media tensión. Y analizando la demanda, observamos que la demanda máxima en esta curva es 510. 510 kilovatios es mayor ya a 50 kilovatios, por lo tanto, corresponde a gran demanda. Por lo tanto, la categoría sería gran demanda, media tensión. De acá podemos volver a los datos e ir al subtítulo de cargos por electricidad. En este caso estábamos analizando categoría gran demanda y media tensión en este caso. Entonces, todos estos datos de acá vamos a utilizarlos. Veamos. Primero, los cargos por energía en el periodo de consumo bajo. Calculemos lo que son la energía en el periodo de consumo bajo. Para calcular la energía simplemente es la demanda por el tiempo, ¿no? Acá tengo una demanda de 102 kilovatios. Lo multiplico por el tiempo, que sería 6 horas. Y ese sería el primer término. Ahora, pero diferenciando los periodos de consumo, en este caso el periodo de consumo correspondería desde las 0 horas hasta las 7. Me falta esta hora más. Entonces, ahorita solo he calculado el área, por así decirlo, bajo esta curva, pero me falta esta área más. Para ello, tengo que multiplicar 510 por el tiempo, que es de 6 a 7, una hora. Y de acá obtengo energía. Ahora, considerando que esta es una curva de demanda típica, es decir, se va a repetir para los demás días aproximadamente, calculo o lo multiplico por 30, que correspondería al número de días que contiene un mes, 30 días, ¿no? Estoy calculando la energía mensual.
Por lo tanto, esto lo multiplico por 30 y obtengo la energía mensual que se consume en el periodo de consumo bajo. El periodo de consumo medio correspondería desde las 7 horas hasta las 18 horas. Además, desde las 23 horas hasta las 24 horas. Entonces, primero calculamos en este bloque, desde las 7 hasta las 17 horas, que correspondería a 510 por de 7 a 17 hay 10 horas. Entonces estaría calculando básicamente toda esta área. Luego me faltaría calcular esta área, que sería 204 por una hora. De 17 a 18 solo hay una hora. Pero además me falta agregar 204 por otra hora. De 23 a 24 solo hay una hora. En esto lo podría resumir en 204 por 2 horas, ¿no? De 17 a 18 y de 23 a 24, 2 horas. Esto lo multiplico por 30, el número de días que contiene un mes, y obtengo la energía mensual en el periodo de consumo medio. Finalmente, el periodo de consumo alto correspondería a este periodo, de 18 a 23 horas. Y para calcular la energía simplemente multiplico 204 por el número de horas. De 18 a 23 solo hay 5 horas. Entonces estaría calculando esta área de acá. Lo multiplico por 30 y obtengo la energía mensual, 30.600 kilovatios. Ahora aplico los cargos por energía. Para el periodo de consumo bajo me dice que el cargo es de 484.34 bolivianos por megavatio. Y esto lo podemos corroborar acá. 484.34 para el periodo de consumo medio esto y para el periodo de consumo alto esto. Y eso es lo que tenemos acá. Ahora esto lo multiplicamos por la energía que hemos obtenido. En este caso, la energía en el denominador de este cargo está en megavatio hora. Para calcular y convertir esta energía en megavatio hora, solo lo divido entre 1000. Por eso es que estos valores los estoy dividiendo entre 1000 para convertirlos a megavatio hora. De tal forma que megavatio hora con megavatio hora se simplifiquen y obtenga el precio en bolivianos. Ahora voy a calcular los cargos por demanda. Volviendo a los datos, el cargo por demanda de punta correspondería a 65.96. Teniendo en cuenta esos datos, vuelvo a la gráfica y obtengo la demanda de punta. En este caso sería analizar solamente este periodo, el periodo de consumo alto. ¿Cuál es la demanda máxima que tengo en este periodo? Claramente, en todo el periodo de consumo alto, la demanda es constante, 204, por lo que la máxima va a ser directamente 204. Entonces, esta es la demanda de punta 204 por el cargo, que es 65.96, y obtengo el cargo en bolivianos, 13.455.84. Luego, el cargo por exceso de demanda. Este rojo es el periodo de consumo alto. Ahora observo las demás demandas, en este caso, todas las que estoy pintando con verde. Y si hay una demanda mayor a la demanda de punta, esta va a ser la demanda fuera de punta. En este caso sí existe 510, demanda fuera de punta es mayor a la demanda de punta, 204. Por lo tanto, va a haber un cargo por exceso de demanda. Y para calcular ello, simplemente hay que calcular la diferencia entre la demanda de punta, perdón, la demanda fuera de punta, menos la demanda de punta. Es decir, 510 menos 204. Y esto lo multiplico por el cargo por exceso de demanda fuera de punta. Por lo tanto, esto es lo que tengo acá, 510 menos 204 por el cargo por exceso de demanda de punta, que era 11.82. Y obtengo el valor de 3.616.94 bolivianos. Finalmente, el costo de la electricidad sería la suma de todos estos valores. En este caso,
El cargo por energía en el periodo de consumo bajo, en el medio y en el alto, A, B y C. El cargo por demanda de punta, que es D, y el cargo por exceso de demanda fuera de punta, que es E. Sumo todos esos valores y obtengo el costo de la electricidad. Además, en otros casos puede haber un cargo fijo. En este caso, el cargo fijo no está aplicado a una energía o una demanda. Siempre es constante, entonces acá se le agrega directamente el cargo fijo. Pero en este caso no tenemos eso, así que directamente este sería el costo de la electricidad. Luego, el problema 2 me indica que para el problema 1, ¿cuáles son los parámetros por medir? Todos los parámetros y especificar el medidor. Bien, ¿qué parámetros debemos medir? Para ello, nos guiamos en la norma SSD 162 de 2001 y vamos a la página 9, en donde nos indica aplicación de tarifas y parámetros a facturar. Y vamos a la categoría de gran demanda, que era nuestro caso en el punto C'. Y acá nos indican todo lo que se debe eh, medir. Primero es un cargo por potencia de punta, o en este caso nosotros en vez de potencia analizamos demanda, porque sabemos que demanda no es lo mismo que potencia, ¿no? Pero en la norma sí lo ponen, ¿no? Pero en la materia vamos a referirnos siempre como demanda. Un cargo por demanda de punta aplicado a cada kilovatio. Luego un cargo por exceso de demanda fuera de punta, que es lo que acabamos de analizar. Luego los cargos por energía, en este caso serían los kilovatios hora, en el periodo de consumo alto, en el medio y en el bajo. Luego un cargo fijo, que como les decía al final, esto puede haber, que este va a ser siempre constante, un cargo fijo. Y si corresponde un cargo por bajo factor de potencia. Además, a esto hay que sumarle la medición de la energía reactiva, que si vamos al capítulo 11 de los apuntes del ingeniero, observamos, según la norma, esa norma que estábamos analizando, discrimina la medición de energía eléctrica reactiva de la siguiente forma. Categoría mediana demanda, medición sin discriminación horaria. Y categoría gran demanda con discriminación horaria. En este caso, nosotros teníamos categoría gran demanda. Entonces se va a medir con discriminación horaria, adicionalmente. Es decir, discriminando los periodos de consumo alto, medio y bajo, como está acá. Y listo, esos serían los parámetros a medir en el punto C. Luego, en el inciso B me pide especificar el medidor. Nuevamente, analizando la categoría del punto C, que habíamos dicho gran demanda, media tensión. Sí o sí necesitamos el uso de TCs y TPs. Por lo tanto, según la norma ABNT, la tensión secundaria de un TP siempre va a ser 115 y eso es lo que le va a llegar al medidor. Luego, la corriente nominal, según la norma ABNT, debe ser 2.5 amperes y 10 amperes, una corriente máxima. Esto con TCs. Luego, el número de elementos. Analicemos eso. En el punto C', que estaba en esta parte, a ver, con rojo lo voy a dibujar. Esto es C'. Podemos ver que está alimentando un transformador en delta. Por lo tanto, para alimentar un transformador en delta solo necesitamos 3 hilos. En consecuencia, el número de hilos va a ser 3 y el número de elementos va a ser 3 menos 1, que es 2. Y eso es lo que tenemos acá. Luego, la clase va a ser 0.5 o 1, esto dependiendo del medidor, porque estamos analizando un medidor electrónico digital con discriminación horaria. Y esto porque se trata de categoría gran demanda. Gran demanda siempre es un medidor electrónico digital con discriminación horaria. Y su clase de exactitud está entre estos valores.
Luego, conexión interna, línea carga y tipo de registrador, como les decía, electrónico digital con discriminación horaria. Listo. Para el problema 3 me pide especificar los TPs y especificar los TCs, considerando un factor de potencia igual al de la planta industrial. El conductor es de cobre y 12 ABWG. Para ello, voy a volver a los datos y observamos que para los transformadores de medida están a 20 metros de los instrumentos. Por lo tanto, la longitud del conductor secundario va a ser 20 metros. Listo, de acá, como se trata nuevamente de gran demanda, alta tensión, necesitamos sí o sí un medidor electrónico digital con discriminación horaria. Y este es el que cumple estos requerimientos, el gamma EPQS electrónica. Tenemos los datos de catálogo que están en esta parte y de acá vamos a sacar los consumos propios. En este caso, en circuitos de tensión me dice 2.5 volt ampere y 0.9 vatios. Y en circuitos de corriente 0.3 volt ampere. Esto para conexión indirecta, es decir, cuando conecto con TCs. Y acá en circuitos de tensión tenemos estos datos. Calculamos el factor de potencia para el medidor, que sería la potencia activa 0.9 sobre la potencia aparente 2.5, 0.36. Y de acá puedo calcular lo que me interesa, la potencia reactiva, que simplemente va a ser igual a la potencia aparente 2.5 al cuadrado menos la potencia activa 0.9 al cuadrado. Y esto es 2.33 volt ampere reactivo. Ahora, ¿para qué he calculado el factor de potencia? Para los circuitos de corriente, porque en los circuitos de corriente conexión indirecta solo me da el dato de la potencia aparente. Entonces, si multiplico la potencia aparente por el factor de potencia, obtengo la potencia activa. Y para la potencia reactiva, simplemente utilizo nuevamente Pitágoras, potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. Esto me da los volt ampere reactivo, al igual que habíamos analizado en anteriores capítulos. Solo que estos datos de consumo de vatios y volt ampere reactivo ya nos daban de dato. En este caso los estamos calculando según el catálogo. Luego hacemos nuestra tabla, pero primero vamos a calcular los conductores secundarios, las pérdidas por efecto Joule. En este caso sería 2 por la corriente secundaria, em, en este caso 5 al cuadrado. Luego, la resistencia por kilómetro es de 5.22 ohmios por kilómetro. Luego habíamos analizado una longitud del conductor de secundario de 20 metros. 20 metros a kilómetros es 0.02. Haciendo esta multiplicación obtenemos 5.22 vatios. De acá hacemos nuestra tabla y solo vamos a tener como carga el medidor electrónico digital con discriminación horaria, el EPQS. Para el TC, para circuitos de corriente, acá está. Los vatios es 0.108 vatios. Los volt ampere reactivos son 0.2799. Para TP sería los vatios 0.9 y los volt ampere reactivos es 2.33. Luego, los conductores secundarios solo considero para el TC 5.22 vatios. Sumo esta columna de acá y obtengo 5.328 vatios. Los volt ampere reactivo igual lo sumo y obtengo 0.2799. Ahora, para calcular la potencia aparente, simplemente tendría que hacer la siguiente operación. Los vatios, que en este caso 5.328 al cuadrado, más los volt ampere reactivo al cuadrado, 0.2799 al cuadrado. Saco raíz a todo esto y obtengo el valor en volt amperes, 5.33. Esto lo normalizo según la tabla. El inmediato superior a 5.33 sería una potencia de 12.5.
¿no? Entonces la potencia normalizada del TC va a ser 12.5 volt ampere. Y lo propio para el TP, sumo esta columna que me va a dar el mismo resultado. Aplico Pitágoras para esto, me va a salir 2.5 volt ampere y de acá lo normalizo, en este caso para TPs. Al inmediato superior a 2.5 es 12.5 volt ampere, entonces esa va a ser mi potencia normalizada. Ahora, para especificar el TC necesito la corriente máxima. En este caso no me daban, pero puedo estimarlo mediante la demanda máxima. La demanda máxima, según la curva, era de 510. 510 lo divido entre raíz de 3, porque estoy analizando un circuito trifásico, sobre la tensión de línea, 24.9, y por el factor de potencia. En este caso, era 0.85, porque me decía que el factor de potencia era igual al de la planta industrial. El de la planta industrial era 0.85 y esto lo podemos ver en los datos, pero directamente calculando me sale una corriente máxima de 13.91 amperes. A partir de esto ya puedo especificar el TP y el TC. Para especificar el TP voy a dibujar rápidamente el diagrama de conexiones para ver qué tensiones debo poner en el primario y en el secundario. Este sería el medidor de dos elementos, como habíamos analizado. Luego los bornes de igual polaridad, que estarían en esta parte. Bien, esto lo voy a mover un poco más arriba. Y acá abajo voy a dibujar lo que son las líneas. Acá tendría tres líneas, ¿no? Uno, dos y tres, porque voy a alimentar a un transformador en delta. Por acá estaría el transformador en delta. Y el secundario, como habíamos visto, estaba en estrella con neutro rígidamente aterrado. Listo. De acá simplemente voy a dibujar los TPs, porque eso es lo que me interesa. TCs no es muy relevante porque es fácil especificarlos. Como estoy analizando una tensión de 24.9 kilovoltios, esta es menor a 34.5. Por lo tanto, solo voy a utilizar TPs inductivos, no necesito capacitivos, porque esta tensión es menor. Entonces, dibujando los bornes de igual polaridad, acá van a estar en delta abierto, un borne siempre a tierra, y lo conecto. Acá fase 1, este va a estar a la fase 2 y este a la fase 3. Ahora sí, siguiendo la ecuación. Potencia es igual a U12 por I1 más U1, U32 por I3. La primera bobina de potencial tiene que estar conectada a la fase 1. Acá está la bobina de potencial, borne de igual polaridad acá. Y lo conecto a la fase 1, que sería esta de acá. Entonces 1, 2 y 3. Luego, el otro borne tiene que estar conectado a la fase 2. Ambas bobinas de potencial tienen que estar conectadas a la fase 2, como podemos ver acá. Entonces, de esta forma lo conecto así. Luego, la otra bobina de potencial tiene que estar conectada, el borne de igual polaridad, a la fase 3. Y listo, ya conectado. Ahora sí puedo analizar las tensiones. La tensión entre esta bobina de potencial, este borne y este borne, tiene que llegarle sí o sí 115 voltios, analizando la norma ABNT. Entonces es igual a decir la tensión entre este punto y este punto. Voy bajando y veo que esta tensión es la misma, ¿no? La tensión entre este borne y este borne es igual a la tensión entre este borne y este borne. Por lo tanto, acá va a haber 115 voltios. Y en el primario,
tenía 24.9, tensión entre fase y fase. Por lo tanto, acá va a ser la tensión entre este borne y este borne, que si veo, está conectado a los mismos bornes. Por lo tanto, la tensión primaria va a ser 24.9 kilovoltios. Entonces, volviendo a nuestra especificación, tensión primaria 24.9, tensión secundaria 115. De acá calculo el Kp, que es 24.9 por 10 al cubo sobre 115. Esto me da un valor de 216.5. Ahora esto lo tengo que normalizar. Según esta tabla, voy a mi tensión de 24.9. No tengo. La más cercana sería 25. Para 25 kilovoltios tengo una tensión de 100, perdón, una relación de 120 y 200 a 1. La que más se acerca es 200 a 1. Por lo tanto, esta va a ser mi Kp nominal. La clase 0,3 para facturación. Luego la carga nominal sería 0.3 P 12.5. Debido a que estamos analizando la norma ABNT. Y esta nos indica que tiene que tener una P por delante y la potencia luego. Luego el nivel de aislación para los TPs y TCs va a ser la misma. Como estamos analizando una altura mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar, que es 4000, vamos a nuestra tabla. Nuevamente entramos con la tensión 25 y nos vamos a los niveles de aislación, que en este caso lo que nos interesaría acá es 50 y 150. Pero estamos analizando una altura mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto va a ser la siguiente, 70 y 200. Y eso es lo que tengo acá, 70 y 200, para la prueba normal a frecuencia industrial y la prueba a onda completa. Luego la polaridad va a ser siempre sustractiva, frecuencia 50 Hz, altura de instalación 4000 metros sobre el nivel del mar, uso intemperie y cantidad 2 piezas en ambos casos. Luego para la especificación del TC, me fijo en mi corriente máxima que había obtenido de 13.91. Escojo la mayor, la inmediata superior, que según esta tabla es de 15, ¿no? 15 amperes, la corriente primaria. Entonces mi corriente nominal va a ser 15 amperes. Debo asegurarme que la corriente mínima tiene que ser mayor al 10% de la corriente nominal. Pero en este caso no tengo datos de la corriente mínima. Podría ver según mi curva de demanda, ver la demanda mínima y calcular la corriente, en este caso mínima. A ver, podemos hacer eso. Corriente mínima va a ser igual a la demanda mínima, que sería 102, sobre raíz de 3 por la tensión, que en este caso sería 24.9, por el factor de potencia 0,85. Y acá obtengo una corriente mínima de 2.78 amperes. Ahora sí, 2.78 amperes debe ser mayor al 10% de la corriente nominal. Nuestra corriente nominal era de 15. 10% de 15 es 1.5. Por lo tanto, esto se cumple. 2.78 es mayor a 1.5 amperes, entonces está correcto. Pero este paso es opcional, ¿no? Como pueden ver acá, no lo he puesto. El Kc va a ser igual a 15 sobre 5, es decir, de 3 a 1. La clase 0.3, la carga nominal, según la norma ABNT, es de la siguiente forma. Tengo que poner una C por delante y la potencia. En este caso, C 12.5. Luego, el nivel de aislación es lo mismo. La polaridad, frecuencia, altura de instalación, uso y cantidad es la misma, como habíamos visto anteriormente. Listo, y ese sería el dimensionamiento de los transformadores de medida. Ahora volvamos al problema 4. Me pide determinar los cargos por demanda en el punto D. Para ello, el punto D primero analicemos dónde está. El punto D
corresponde a alta tensión. 69 kilovoltios ya es alta tensión. Y de por sí ya podemos decir que va a ser gran demanda, alta tensión. Se va a usar un medidor electrónico digital con discriminación horaria y los datos de este medidor digital ya con discriminación horaria va a ser los siguientes de acá. En este caso, al igual que hemos hecho en este caso con la curva, necesitamos ubicar el periodo de consumo alto y encontrar la demanda máxima. En este caso, la demanda de punta, ¿no? Porque simplemente para el punto D me pide calcular los cargos por demanda, solo esto de acá. Entonces, necesito ubicar la demanda de punta y la demanda fuera de punta. Envuelvo a los datos y entre estas líneas estaría la demanda de punta. Este sería el periodo de consumo alto, desde las 18 hasta las 23 horas. Y acá estoy considerando desde las 18 porque esta medición se hace cada 15 minutos, es decir, esta hora de 0:15 en realidad es de 18:00 hasta las 18:15. Entonces, acá sería el periodo de consumo alto y observo e identifico la demanda máxima. En este caso sería de 2, ¿no? Pero esta demanda está referida al secundario del transformador de medida, 2 kilovatios. Esto lo tengo que multiplicar por el KC y por el KP de los transformadores de medida. Y estos datos de KP y KC ya me daban de dato en el problema. Acá está. KP para el punto D es 69.000 sobre raíz de 3 sobre 120 y KC de 100 sobre 5. Entonces ya los tengo de dato, simplemente los multiplico y finalmente obtengo este valor. Tendría la demanda máxima sería KC por KP por la potencia máxima, en este caso 2. Haciendo las operaciones obtengo 13.279.06 kilovatios. Esa sería la demanda máxima. Y ahora nos fijamos en el cargo por demanda de punta en la categoría de gran demanda alta tensión. Si volvemos a los datos, gran demanda alta tensión, acá está. Cargos por demanda. Demanda de punta es de 47.678 bolivianos por kilovatio. Y eso es lo que está acá. Lo multiplico la potencia por el cargo y obtengo el valor en bolivianos. 633.119 bolivianos. Y luego el cargo por demanda fuera de punta. Esto, como habíamos visto, es la demanda máxima que hay, pero en el periodo de consumo bajo o en el periodo de consumo medio, con tal de que no corresponda al periodo de consumo alto. Entonces, nos olvidamos de todo este periodo, que es el periodo de consumo alto, y vemos los demás periodos, que en este caso sería acá arriba, y vemos si hay una demanda superior a 2 kilovatios. 0.6, 0.7, 0.8, no supera 0.9, y acá tendría 1.1, 1, 0.9, no hay ninguna que supere a 2 kilovatios, que es la demanda de punta. Por lo tanto, no hay demanda fuera de punta. Directamente, no hay exceso de demanda fuera de punta y el cargo por este va a ser directamente 0 bolivianos. Finalmente, para el problema 5 me pide, para la planta industrial determine el costo de la electricidad en el lado de baja tensión del transformador. Si volvemos a los datos, me indica en esta parte que en el lado de baja tensión del transformador del punto B cuenta con una medición de energía mensual de 150.000 kilovatios hora en un periodo de operación de 8 horas por día, es decir, desde las 14 hasta las 22 horas. Bien, entonces acá ya tenemos la medición de energía en el lado de baja tensión de esta planta industrial. Tenemos el dato de la energía y tenemos el número de horas que opera. Por lo tanto, podemos calcular la demanda.
Sabemos que por la ecuación de energía, la energía es igual a la demanda por el tiempo. Si queremos calcular demanda, demanda va a ser igual a la energía sobre el tiempo. La energía es 150.000 kilovatios horas y esta es una energía mensual, por lo tanto lo divido entre 30, que corresponde a un mes, 30 días, por el número de horas que opera. En este caso sería 8 horas al día, ¿no? Y esto me da como resultado una demanda de 625 kilovatios. Esto es mayor a 50 kilovatios, por lo tanto corresponde a gran demanda y baja tensión. La curva la podría dibujar porque me da entre qué horas hay este consumo, desde las 14 hasta las 22. 14 y 22 hay esta demanda de 625. Luego, calculamos los cargos por energía. En este caso, primero calculamos la energía en el periodo de consumo medio directamente porque, como podemos ver, en el periodo de consumo bajo no hay consumo de energía. Periodo de consumo medio sería desde las 14 hasta las 18, ¿no? Y entre este periodo hay solo 4 horas, por lo tanto sería 625 por 4 horas. Y esto me resulta un valor de 2.500 kilovatio hora. Convirtiéndolo a megavatio hora, solo lo divido entre 1000, me da 2.5 megavatio hora. Luego, en el periodo de consumo alto, tendría nuevamente sola esta área, desde las 18 hasta las 22, porque luego es cero directamente. Entonces, tendría 625 por el tiempo que 22 menos 18 es 4 horas. Me da 2.500 nuevamente kilovatios hora. Y esto en megavatios sería 2.5 megavatio hora. Y luego los cargos por energía. Simplemente multiplico la energía que he obtenido por el cargo por energía, que en este caso sería 245.46 bolivianos por megavatio hora. Esto lo podemos verificar en este punto. Gran demanda, baja tensión. Cargo por demanda. Acá está. Periodo de consumo medio y periodo de consumo alto. 245 y 256. Listo. Lo multiplicamos y obtenemos el valor en bolivianos, lo propio para el periodo de consumo alto. Luego los cargos por demanda. El cargo por demanda de punta simplemente tendría que analizar este periodo, el periodo de consumo alto. La demanda máxima que tengo es esta, 625. Por lo tanto, esa sería mi demanda de punta. Y esto lo multiplico por el cargo, que según los datos es de 94.73. Listo. Y obtengo el valor en bolivianos, el cargo por demanda de punta. Luego, cargo por exceso de demanda fuera de punta. Como podemos ver, sin tomar en cuenta este periodo de acá, podemos ver que en todos estos periodos que estoy dibujando con verde, la demanda fuera de punta sería 625, la mayor. Pero esta no supera a la demanda de punta, que es igual a 625. Por lo tanto, nuevamente, si calculo una diferencia entre ambas, demanda fuera de punta menos demanda de punta, que sería 625 menos 625, me va a dar como resultado cero, porque no hay un exceso de demanda fuera de punta. Por lo tanto, directamente el cargo por exceso de demanda fuera de punta va a ser 0 bolivianos. Y simplemente tengo que sumar los cargos por energía, que serían estos de acá, estos que he calculado, más el cargo por demanda, que sería este de acá. Y obtengo el costo de la electricidad.